dos cartas y todas. La clase. Bueno, vamos a arrancar la clase y quiero retomar arrancar la clase retomando el ejercicio que estábamos haciendo la clase pasada, que a usted le había quedado de tarea terminar, ¿no? Entonces, esto... Sí, Cristian. Bueno, no sé qué decía Cristian, pero bueno. Vamos a retomar el ejercicio que estamos haciendo. Vamos a volver a hacer el ejercicio porque, bueno, me parece que ahí en lo último, por hacer algunas cosas, me parece que se quedó un poquito enredado. Entonces, voy a volverlo a retomar para que quede ya bien hecho. Entonces, si mal no recuerdo, ustedes me ayudan si estoy bien o mal. Teníamos un triángulo por acá, que era algo así. Esta es la medida X, esta es la medida Y y este es el ángulo θ. Y le daban a uno, bueno, cuánto era de X de T, de Y de T y de θ de T. Entonces, habíamos hecho como un bosquejito, un grafiquito, que era, bueno, le preguntaban esto, que cómo cambiaba el área. Entonces uno tenía que hallar de área, bueno, el cambio del área con respecto al tiempo. Entonces, para eso habíamos quedado que había que buscar una función de área que dependiera de estas tres cosas, que eran de X, de Y y de θ. Y a su vez, ya los datos del problema nos decían que X dependía de T, que Y dependía de T y que θ dependía de T. Entonces, para hallar la derivada del área con respecto al tiempo, lo que uno miraba es de qué formas uno puede llegar desde el área hasta el tiempo, ¿no? O sea, habían tres formas en los tres caminos que están ahí, ¿no? Entonces, una forma es la derivada parcial del área con respecto a X multiplicado por la derivada de X con respecto al tiempo más la derivada del área con respecto a Y o la derivada de Y con respecto al tiempo más, y el último camino es este, la derivada del área con respecto a θ o la derivada de θ con respecto al tiempo. Hasta ahí estaba todo claro, ¿sí? O hasta ahí habían dudas. Pues yo tengo más que todo dudas es en el montaje, profe, de la ecuación final. O sea, Sí, pero hasta ahí vamos bien entonces. sí. Listo, entonces vamos a revisar el montaje. Sí, yo también creo que es donde quedó un poquito ahí mal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para calcular el área de ese triángulo que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo como un poquito más fácil de ver, voy a borrarlo y voy a hacerlo otro, para que esto quede recto. A ver. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, lo que uno tira allá para poder resolver ese problema, esto que yo les decía, este dato que está allá ya lo tenemos. De X de T, eso nos da el problema, ¿no? El cambio de este lado, de X de T, ahí le dan un dato para este, le dan el dato para este, y le dan el dato para este. Lo que no se conoce es cuánto vale el cambio del área con respecto a X, la derivada parcial del área con respecto a Y y la derivada parcial del área con respecto a Z. Entonces, para poder encontrar esos valores, lo que uno necesita es encontrar una función área que dependa de X, de Y y de Z. Después de tener la función, pues uno deriva parcialmente y allá este, y allá este, y allá este. Entonces, para eso uno va a hallar esa función área. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Esa función área es para hallar este, para hallar este y para hallar este. Entonces vamos a hacer eso. Entonces uno arranca de lo que tiene. O sea, uno arranca lo que puede tener, que es encontrando una función para el área cualquiera, la única que uno conoce, que es que el área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Sería base por altura sobre 2. Entonces, si yo pinto o si yo analizo ese triángulo que está ahí, yo lo puedo tomar de muchas formas, pero una forma es tomando este lado como base. De aquí hasta aquí sería la base, que sería Y. Le reemplazo acá y me quedaría Y, que sería la base, multiplicado por la altura sobre 2. Y lo que hicimos primero fue suponer que la altura del triángulo fuera esta. Voy a volver a hacer lo mismo que hice la clase pasada, para ver qué es lo que... Yo quería llegar a algo que al final me adelanté y no llegué a lo que quería llegar. Entonces, bueno, voy a trazar la altura del triángulo así. Digamos que fuera así. Porque yo siento que a uno se le puede ocurrir que esa fuera la altura. Entonces, digamos que esa fuera la altura, que esa fuera la altura H. Digamos que esa fuera. Si esa fuera la altura H, entonces vamos a escribirlo en términos de X, de Y y de θ. Entonces dijimos que no se podía utilizar ni el seno ni el coseno porque la función seno y coseno necesita de la hipotenusa.
Y si ustedes observan ese triángulo que se forma con esa altura acá, ese triángulo rectángulo que se forma con esa altura ahí, la hipotenusa de ese triángulo azul no es el lado X, porque el lado X mide toda esta longitud, y la hipotenusa de ese triángulo es más cortica. Entonces, por eso dijimos que no íbamos a utilizar ninguna función trigonométrica que tuviera la hipotenusa. Por eso alguien recomendó usar la tangente. Entonces, tendríamos que la tangente de θ sería igual al opuesto que es h sobre el adyacente que es y. Y pasando este y para acá me quedaría que h valdría y sobre tangente de θ. Hasta ahí van viendo que están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazara este valor de h acá en esta función, me quedaría así. Me quedaría, perdón, me quedaría que el área sería y por h, que sería esto, y por tangente de θ sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo quería una función área que dependiera de θ, de x y de y. Y yo tuve una función área que depende solo de y y de θ. Eso puede pasar. O sea, puede pasar que usted quisiera una función que dependa de θ, de x y de y que a usted le apareciera solo uno que dependiera de y y de θ. Puede pasar. Pero al suceder esto, también puede pasar que me equivoqué. Entonces, si usted llega a tener esto y usted esperaba que tuviera una función que dependiera de θ, de x y de y acaso lo depende de y y de θ, lo que uno podría hacer es revisar a ver si de pronto se equivoca en algo, ¿sí? Porque pasó algo que uno no esperaba, ¿sí? Que no apareciera la x. Entonces uno revisa las cuentas que hizo y entonces ahí es donde se da uno cuenta que tomó mal la altura del triángulo. La altura del triángulo no se toma así. Cuando usted toma la altura del triángulo, usted tiene acá su base y la altura se mira tomando el lado opuesto, perdón, el vértice opuesto a este lado. El vértice que es opuesto a este lado es este, ¿sí? Porque el triángulo tiene tres vértices, este y este. Esta es la base que está, digamos, acá definida entre estos dos vértices. Entonces la altura se toma con respecto al vértice opuesto. ¿Sí? Entonces, este es el vértice opuesto. Y yo hago como la caída vertical sobre este lado. Digamos, este lado lo prolongo. Hago la caída vertical de este vértice sobre este lado. Y esta sí sería la altura h. Entonces esta altura h que yo tomé está mal. Esta no va. La altura h que va es esa. Esa es la que debo hallar. Y entonces vuelvo y juega. Tengo que escribir h en términos de x, de y y de θ. Pero en este caso, con esa h que tengo ahí, yo formo este triángulo rectángulo que voy a escribir en rojo. Que voy a subrayar en rojo. Sería este, ¿no? Y en ese triángulo rectángulo, el lado adyacente que sería este, que va de acá hasta acá, no mide y, porque y mide solo hasta acá. Entonces no voy a utilizar ninguna función que me involucre el lado adyacente, porque el lado adyacente de ese triángulo va hasta acá, y y mide hasta acá. Entonces voy a utilizar una función trigonométrica que me relacione es la hipotenusa, que sí es x completa, y el opuesto que es h. Y la función era seno, ¿no? En vez de tomar esto acá, tomo seno de θ, es el opuesto que es h, sobre x. El x lo paso por acá. Me queda que h es x seno de θ. Entonces voy a reemplazar acá. Me va a quedar y por x por seno de θ sobre 2. Y ahora sí me doy una función que depende de x, de y y de θ. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Eso es lo que quería mostrar la clase pasada cuando hice la altura acá, ¿no? Que haciendo el proceso nos llegaba como algo raro. Entonces uno revisa el proceso y se da cuenta que hay hecho algo mal. Pero bueno. Siento que la clase pasada no se nos fue bien, pero creo que ahora sí. Entonces listo, ahora sí acá tengo la función área que depende de x, de y de θ. Ahora sí voy a proceder a calcular cuánto vale la derivada parcial del área con respecto a x, la derivada parcial del área con respecto a y y la derivada parcial del área con respecto a θ. ¿Listo? Entonces voy a borrar todo este pedazo. Y voy a empezar a calcular todo eso. ¿Cuánto sería la derivada parcial del área con respecto a x? Esa es 1/2 de y por seno de θ. Entonces todo lo demás es constante, ¿sí? Θ y y es constante. La única variable es x. Entonces esto es constante, constante y constante. Entonces sería la derivada de la constante por x es la constante. Entonces sería y seno de θ
sobre 2. Está bien. ¿Cuánto sería la derivada parcial del área con respecto a y? 1/2 de x seno de teta. Exacto. X seno de teta sobre 2. Y falta la derivada parcial del área con respecto a teta. Entonces, borro acá para que quepa acá. Y ahora la derivada parcial del área con respecto a teta. Eso sí Entonces todo lo sería demás constante, ¿no? Entonces me quedaría x XY coseno sobre de 2 teta. y la derivada del seno de teta, Coseno. Coseno. seno de teta, ¿no? Listo. Ahí está de A de X, de A de Y, de A de teta. Y las demás las teníamos, ¿no? De X, bueno, ahorita las anotamos. Ahora vamos a sustituir acá en el valor que nos da el problema. Nos dice cuando X vale tanto, cuando Y vale tanto y cuando teta vale tanto, ¿no? ¿Cuánto valía Y? Ah, el problema es 100. 8, profe. Y valía 8. X valía 10 y teta pi sextos. Y teta pi sextos, no acá pi sextos. Sobre 2. Acá sería igual a X me valdría 10 seno de pi sextos sobre 2. Y acá me valdría 10 por 8 por coseno de pi sextos sobre 2, ¿no? Y hay que hacer todas esas cuentas. Seno de pi sextos es, ¿cuánto es seno de pi sextos? 1/2. 1/2 por 8, 4 dividido en 2 da 2. Este da 2. Ahora este. 1/2 por 10 da 5. Dividido entre 2 da 5/2. Ahora este. Esto da coseno de pi sextos raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 multiplicado por ese 8 se cancela el 2 con el 8, entonces da 4. Da 40 raíz de 3, dividido en 2 da 20 raíz de 3, ¿sí? Da 20 raíz de 3. ¿Sí? Y ahora entonces simplemente voy a reemplazar en la fórmula que tenía. Yo tenía que la derivada del área con respecto al tiempo era la derivada parcial de A con respecto a X por dx de t más la derivada del área con respecto a Y de Y de t más la derivada del área con respecto a teta por de teta de t. ¿Sí? Yo voy a reemplazar todos los valores. El cambio del área con respecto a x en ese instante está por acá, que es 2. Pero no me acuerdo. De x de t no lo daba el problema. ¿Cuánto era que era? De x de t era 0.3. 0.3. 0.3. Más de a de y está acá, que es 5/2. Por, ¿y cuánto es de y de t? 0.5. 0.5. Más de a de teta, está por acá, que es 20 raíz de 3. Por de teta de t, ¿cuánto era? 0.1, ¿no? Sí, Sí. no me acuerdo. Andarli, Santiago, llegaron. Listo, entonces ahora hay que hacer toda esa cuenta que está ahí. Vamos a hacerla ahí rapidito para terminar. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Me pregunten si preguntan hasta ahora. No, yo sí la sé casi, pero yo me asusté fue por el resultado, profe. No, ¿por qué asustar? Está mala Porque vida. terminaba sumándose con algo en raíz de 3 y yo como, uy, esto no está como muy bien. No, no importa. Usted siempre que si le sale coseno y seno, usted ya ahí, ya seguro le sale. Y si no mandan los ángulos de 90 y de 0, seguro le va a salir raíz de algo. Sí, entonces eso es normal. Aquí vamos a hacer esa cuenta. Esto es como si tuviera 3 sobre 10, ¿no? 0.3, 3 sobre 10 por 2, 3 sobre 5. Entonces va a 3 quintos. Más. Esto es como tener, 0.5 es como tener un medio. Un medio por 5 medios da 5 cuartos. Eso es como tener 1 sobre 10, ¿no? 1 sobre 10, 20 sobre 10 da 2, que es 2 raíz de 3.
Y ahora hay que hacer la suma de esos fraccionarios. Esto da 20 y arriba da como 37. Y bueno, hay que hacer esa suma. Esa sí la voy a dejar ahí nomás así como está. Y entonces lo que yo con el ¡Ay, la varilla! ¿Quieres que los recortes de varilla? Darly, tiene el micrófono abierto. Entre la ropa. Por allá está escuchando lo que dice Darly. Ay, Dios. Darly se fue. ¿Llevó la clase sola? Se fue a entrar la ropa. Bueno, ahorita que llegue Darly le decimos. Ah, es cierto que yo le puedo apagar el micrófono, a ver si me olvida eso. Ya, Profe, para que vea que uno es un señor, un tipazo, decente, que uno no manda a querer a nadie. Bueno, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda o quedó bien eso? o sea, profe, pero usted puede apagar el micrófono, pero no lo puede prender, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, no estoy seguro. Ahorita ya lo Uy. contamos acá. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o quedó bien ya el ejercicio ahora sí claro? A mí me quedó claro. ¿Y los demás, bien? Yo también, claro. ¿Sí? El profe, Listo, bueno. Entonces ahora sí ya quedó eso listo. Falta hacer más ejercicios para que ¿En intenten. qué Yo por ahí unidades quedaría? ¿Cómo? ¿En qué unidades quedaría? Yo no me acuerdo en qué unidad estaba, era centímetros estaba todo en centímetros sobre segundo. y era segundo, ¿no? Entonces quedan centímetros cuadrados sobre segundo. Ok. ¿Sí? Porque es el área, ¿no? Y ahí cuando multiplicábamos había centímetros en un lado y centímetros en el otro, ¿no? O sea, el de x de t era centímetros por segundo. Y el de área de S era en centímetros, seguro. Entonces ahí quedan centímetros por segundo. Es que no los- Y si no estoy mal, también estaba lo de los radianes, ¿no? Radianes por segundo. Radianes por segundo. Ajá, exacto. Radianes, sí. Pero bueno, queda centímetros por segundo. Centímetros cuadrados por segundo. Profe, Listo, profe, gracias. un poquito en la parte esta que era 10 por 8 por coseno de pi sexto sobre 2. ¿A usted cómo le dio eso 20 por raíz de 3? No sé, Ah, es a mí no que. me da eso. ¿Por qué no sé cuánto le dio? No, a mí me sale, espera, es que ya borré, yo puse, lo borré y puse lo que me había dado. A ver, era 10 por 8 por coseno de pi sexto, ¿no? El caso es que coseno me sale como 1. O sea, coseno, eso da 1, ¿no? Coseno de No, pi sexto. haga de 3 sobre 2. Aquí yo estaba haciendo aquí con la calculadora y me embolaté. Sí, porque para que de 1 tiene que ser coseno de 0. Nada más. Es que da 0,999. Ah, de pronto es Ah, que yo pero la es tengo que en otra vaina. lo tiene en grados. La calculadora, sí, sí. Ah, ¿Qué no, pasa? olvídalo, profe, ustedes. Sí, ahí le da raíz de 3 sobre 2. Este 2 se cancela con este, queda 4. Este 2 se cancela con este, queda 2. 10 por 2, 20. Ah, vale, vale, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, y así se hace ese problema. Es más o menos como los de razones de cambio que ustedes vieron en cálculo 1. Sí, esos fueron los temas que vieron para el parcial final y todo el cuento, que es una optimización y de razones de cambio. Entonces es un problema de razones de cambio. Y ahí en el libro hay más. Les voy a dejar uno para que hagan en la casa y lo practiquen. Y la próxima clase le preguntamos si no podemos. Sí, la próxima clase me pregunten. ¿Cuál era el que lleva? Que no lo veo. Hagan el 36 de la página 717, la que les mostré la otra vez, la misma página donde está el ejercicio del triángulo. El ejercicio del triángulo era el 33. Hagan el 36. Ahí hay más ejercicios para hacer. Y hay uno que se ve horrible, el 38, un poco de barco ahí. Si quieren traten de hacer ese también, ahí miramos cómo nos va. Ahí hay más para que miren. ¿Sí? Bueno, No, ese mejor en clase, profe. ahora en clase, pero mejor cada uno lo trata de hacer primero, Respete, así profesor, en aprenden más. clase. Y si no les salen, traten de hacer eso. Y la próxima clase me dicen cómo les va y si algo acá hacemos uno. ¿Listo? Pero traten de hacerlo para ver en cuál tienen dificultad y en ese es el que trabajamos. ¿Cómo es la página, profe?
En la 717 del libro físico. En el libro virtual que le mostré, no sé en qué página. Bueno, vamos a seguir. Bueno, la otra parte que viene, que se desprende de la regla de la cadena, es algo que ustedes también vieron en cálculo, que es la derivada implícita. Pero vamos a recordar ustedes cómo sacaban la derivada implícita en cálculo 1 y acá vamos a sacar la derivada implícita también, pero con otra fórmula, ¿sí? Que va a ser equivalente. Entonces, échenle ojo cómo se saca la derivada implícita. Recuerden que ustedes tenían, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y ustedes querían hallar la derivada. Bueno, y ahí se supone que y es una función que depende de x, todo el cuento. Entonces van a hallar de y de x. Es una forma, la natural que uno se le ocurre es despejar y derivar. ¿Cierto? No despeja y deriva. Y no pasa nada. Sale bien. Pero hay casos en los que no se puede despejar y. En los casos que no se puede despejar y, toca derivar implícitamente. En este caso se puede despejar y. Pero voy a utilizar simplemente el ejemplo para mostrar el proceso de cómo se deriva implícitamente. ¿Listo? Pero acá se podría despejar y derivar. Normal, y saca uno de y de x. Pero hay casos en los que no se va a poder despejar y toca obligatoriamente derivada implícita. ¿Sí? Pero este caso no es de eso. Pero lo voy a utilizar para ejemplificar cómo es el proceso para hallar la derivada derivando implícitamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hacía en cálculo 1? Se va a hallar esta derivada. Entonces, deriva normal. La derivada de x al cuadrado es 2x. Por la derivada interna de x, que sería 1, ¿no? La derivada de x sería 1. Más la derivada de y cuadrado sería 2y por la derivada interna de y. ¿Y cuánto sería la derivada interna de y? De y de x. De y de x. Por de y de x. Igual, y la derivada de 1 es 0. ¿Sí? Acá también lo hemos podido colocar por la derivada de x con respecto a x. Pero eso pues da 1, hasta ahí mismo se ve como que eso da 1. Entonces para eso no la coloco. Pero la derivada de y, como estoy derivando con respecto a x, y es de y de x. Y despejo de y de x, entonces me quedaría 2y de y de x igual a menos 2x. De y de x sería igual, y paso este a dividir, me queda menos 2x sobre 2y. ¿Sí? Y pues ahí se simplifica y quedaría menos x sobre y. Y esta sería la derivada, sería de y de x. Ahora, hay una forma alternativa para hallar esa derivada implícita. Les voy a mostrar cuál es. Es la siguiente. Si ustedes analizan el numerador de... Esta es una fracción, ¿no? Si ustedes analizan el numerador de esta fracción, este x es... Si usted tomara esta función como si fuera una función de dos variables y se va a hacer la derivada parcial con respecto a x, ¿cuál sería la derivada parcial con respecto a x de esta función que estaría acá? Ah, si esto estuviera acá, si esto no fuera 1, sino fuera X. f de x y. ¿Cuánto sería la derivada parcial con respecto a x? 2x. 2x, ¿cierto? Sería 2x. Sería la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Y cuánto sería la derivada parcial de f con respecto a y? 2y. 2y. Entonces, si ustedes analizan este 2x que está acá, es el que aparece acá arriba, y este 2y que está acá es el que aparece acá abajo. ¿Sí? Es una forma de hallar la derivada implícita, de hacer la derivación implícita, es con esa formulita. Usted coloca menos, mira, acá hay un menos por fuera, coloca la derivada parcial de f con respecto a x, si esto fuera una función x cuadrado más y cuadrado igual a f. Y esto, y acá abajo coloca la derivada de f con respecto a y, que sería oye, y la coloca acá y daría la misma derivada implícita, ¿sí? ¿Sí se ve o no? Sí, profe. Sí, entonces lo que estoy diciendo es que la misma, para allá la derivada implícita sería lo mismo que hacer menos la derivada parcial de f, voy a colocarle de otra forma, menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Entonces cojo esta función, acá le pongo f, acá está igualado a 1, ¿no? Pero ahora supongo que está igualada a f de x y, o sea que es una función de varias variables.
hago la derivada parcial con respecto a x, me da 2x, la coloco acá arriba, 2x, la coloco acá arriba. Hago la derivada parcial con respecto a y, me da 2y, la coloco acá abajo, y le pongo un menos. ¿Sí? Y esta es la fórmula para de y de x. Es una fórmula alterna para sacar la derivada implícita. ¿Sí? Entonces esa es la forma. Ahora, trasladándolo al cálculo de varias variables, pues pasa lo mismo. ¿Sí? Sería la misma cosa. Entonces, usted tiene, por ejemplo, ya ahorita les voy a mostrar estas fórmulas bien copiadas con las condiciones y todo el cuento. Si usted tuviera, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3, por ejemplo, si tuviera eso, y usted quiere hallar la derivada parcial de z con respecto a x, entonces usted hace más o menos como una copia de la fórmula que está acá, ¿sí? Entonces sería la derivada parcial de f con respecto a x, pero ahora de x, y, z, sobre la derivada parcial de f con respecto ahora a z, de x, y, z. ¿No eran al revés x y z? Si no era al revés x y z, ¿cómo así? Se puso de z sobre x al principio. De z sobre x, sí, así es. Y luego menos f de x y abajo f de z. Sí, así es, miren, acá está. Arriba está la y. Ah, pues sí, perdón. Acá abajo. Sí, están al revés. Vale. Sí, más o menos. Yo puedo hacer lo mismo que hice acá, el proceso largo de cálculo 1 lo puedo hacer acá. Yo tengo la misma vaina. ¿Sí? Si quieren, ¿quieren que lo haga por el camino largo para que vean que sí es esto o no? Yo creo que como lo dijo ya está claro. Pero O ya, no sé ya está por claro. qué. O sea, es hacer lo mismo, es hacer más o menos el mismo proceso. Entonces no voy a volverlo a hacer, sino que voy a calcar la conclusión. Entonces, si yo quiero hallar, vean, la de z con respecto a x, acá tengo y con respecto a x, miren, la variable de arriba, saco la derivada parcial acá abajo. La variable de arriba, saco la derivada parcial acá abajo. La variable de abajo, saco la derivada parcial acá arriba. La variable de abajo, saco la derivada parcial acá arriba. Acá como ya tengo tres variables, sería f de x, y, z. Acá como tenía solo dos, sería x, y. Y ambas llevan el menos y llevan el menos. ¿Sí? Pero es la misma cosa. Y pues con z, y si voy a sacar la derivada parcial de z con respecto a y, pues es la misma cosa, pero acá sería y. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar esas fórmulas bien escritas con las condiciones que deben cumplir, lo que les dije. Suponer que z es una función que depende de x, y y no sé qué cosa. Entonces les voy a mostrar esto. A ver, acá está. Entonces, esta es la derivación implícita para una variable. O sea, cuando tengo una sola variable independiente. O sea, w igual a f de x, y es diferenciable y y igual a f de x, una función diferenciable en x definida implícitamente por f de x, y igual a 0. Esa es la cháchara que siempre se debe cumplir, ¿no? Y el resumen es este. O lo que uno aplica, pues es esto. Sí, la derivada de y con respecto a x es la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Acá esta cosa que está acá de f de x, y igual a 0 es más o menos esto. A ver, para tratar de justificar un poquitico de pedazo. Esta cosa que está acá es, por ejemplo, lo que yo les decía, que usted tenía x cuadrado más y cuadrado igual a 3, ¿no? Y acá está igual a 0, lo que hace uno es despejar acá esto para que quede igualado a 0, entonces le quedaría x cuadrado más y cubo menos 3 igual a 0. Sí, ya quedó igualado a 0, entonces f de x, y sería la función que está acá a la izquierda. Esto sería f de x, y, a la cual usted le va a hallar las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces le saca las derivadas parciales, la derivada parcial con respecto a x de esta es 2x,
la derivada parcial de esta con respecto a y es 2y. Yo no le coloqué el menos 3 porque no hace falta, ¿sí? Porque la derivada del menos 3, como es constante para x y y, pues da 0. Pero entonces uno debería despejar esto, la ecuación, dejarla igualado a 0, y todo lo que queda al otro lado al igual sería la función f a la cual le va a sacar las derivadas parciales en esta fórmula. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿O no? Digan la verdad. Un poquito confuso. Un poquito confuso, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Voy a pasar al tablero. Bueno, primero copien y ya paso al tablero a ver qué es lo que quiero decir con eso. O no, mejor voy a pasarte una vez. Esperen tantito. A ver, a mí me parece confuso esta parte. Póngale cuidado. ¿A qué me refiero con eso? Voy a volver a hacer el ejemplo que tenía. A ver, usted tenía x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Y usted allá de y de x, y la fórmula dice que es menos la derivada parcial de f, xy, sobre la derivada parcial, perdón, la derivada parcial de f con respecto a y de xy. Listo. Acá están involucradas las variables x y x y y, pero yo no sé cuál es la función f. Yo no sé cuál es la función f. Ahí no me la dan por ningún lado. ¿Cómo saco la función f a la cual? Porque yo necesito allá la función f para darle la derivada parcial. Entonces, ¿qué es lo que hago para hallar la función f? Despejo de acá. Entonces, despejo me queda x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Y la función f que aparece acá es lo que quede a la izquierda del igual. Esto hace la función f. Y ahí ya armé una función de dos variables. ¿Sí? A esta función f a la que le voy a sacar la derivada parcial que está acá. La derivada parcial de f con respecto a x es 2x. La derivada parcial de f con respecto a y es 2y. ¿Sí? Sí, Sí, profe. eso sí. Sí, ahora sí mejor. O sea, imagínese que usted tuviera, en vez de eso, tuviera, por ejemplo, algo así. Usted tuviera esto igualado a y. Entonces, ¿cuál es la función f a la que usted le saca las derivadas parciales? ¿Ah? X a la 2 más y a la 2 más menos y. Eso. Entonces, esta función es la que le sacan las derivadas parciales. A la que, al despejar esto, se le quedaría x cuadrado más y cuadrado menos y igual a 0. ¿Sí? Entonces, la función f que le saca las derivadas parciales para hallar de y de x es la de esta. Y esa es la que se pone acá. ¿Sí? Entonces, la que le saca las derivadas parciales de f de x igual a 2x y la derivada parcial con respecto a y. Ahora sí, mejor. Sí, profe. Bueno, pues voy a volver a mostrar lo que les estaba mostrando y ya ahorita hacemos ejercicios para practicar eso. Bueno, entonces esa es la definición para cuando tengo una sola variable independiente. Bueno, acá es como siempre hay que colocar la condición de que el denominador no sea cero, ¿no? Porque eso no puede dar cero nunca, el denominador, ¿no? Y para varias variables, pues tengo una parecida, ya sea w igual a f de x y z, es diferenciable para poder sacar las derivadas. Y z igual a f de x y es una función diferenciable en x y y, ¿sí? Entonces acá como que z es la variable dependiente que depende de x y y para poder sacar estas derivadas parciales, ¿no? Para poder sacar estas derivadas parciales yo debo suponer que z es una función que depende de x y y. Igual esta. Definida implícitamente por f de x, y, z igual a 0. Eso es lo que dice en el tablero, ¿no? Entonces la derivada parcial con respecto a z de x es esta fórmula, la que yo les di. Y si la voy a sacar con respecto a y, pues es la misma, pero donde haya y pongo x. Simplemente acá en vez de x, pondría y. Y ya. Y como siempre, como les digo, esta derivada parcial debe dar distinto de 0 para que en el denominador no me quede 0. Sí, eso es todo. Eso es todo lo que hay que mirar uno ahí. Listo, entonces vamos a practicar algunas de esas, a practicar esas formulitas que están ahí.
Ya copiaron, ¿cierto? Un segundo, profe. No, profe. Listo, listo, háganle. ¿Me dicen no? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para practicar esa fórmula que son ahí. Entonces, el primer punto va a ser hallar de y de x. El punto va a ser, van a hallar de y de x en este, y igual seno de x y. El punto B va a ser x más 2y cuadrado igual a la y. Y el segundo punto va a ser hallar las derivadas parciales. Hallar de z de x y de z de y. En la primera vamos a colocar a ver, hagan esos 4 ejercicios que están ahí. Y ya los revisamos a ver. ¿Quieren que haga algo? ¿Se lanzan de una de cabeza a hacerlos o quieren que yo haga uno antes? Yo creo que somos capaces, profe. ¿Sí? ¿Cierto? Yo también creo, hagan entonces. Eso está bien. Entonces siempre traten de. Yo no sé si yo les diga eso. Que así uno aprende a estudiar de los libros así. Tratando de recibir la explicación del profesor y que él ponga un ejercicio y con lo que usted entendió en la explicación trate de hacer hasta donde llega. Sí, después si necesita, pues ahí el profesor le puede ayudar. Pero cada uno trate, o sea, como volverse independiente, ¿sí? Que no dependan tanto de los profesores. Entonces, traten de dar los 4 ejercicios y ya lo revisamos. Un momentico, ya vengo y miramos a ver cómo les quedan.
Estás engañada, mamá, si piensas que mi alma todo el tiempo va a vivir detrás de ti. Cristian David Tafur se me salió de la clase, ya lo veo. Señor, ¿qué pasó, Diego? Cuente. Sí, yo sé que tengo el micro abierto. Yo no los quiero pues, privar de la maravillosa música vallenata. Sí, sí, yo sé. Estás engañada, mamá, si piensas que mi alma todo el tiempo va a vivir detrás de ti. Si quieren les canto cumbias también y lo que sea. ¿Usted la sabe, profe? Obvio, eso se sabe. Eso corre por las venas. ¿Por qué hay acá algún ñero camuflado? Cante de tu forma de amar. Cuando yo la dejaba y encontraba su cuerpo. Caricias y abrazos. Y esa no me la sé bien. Tu forma de amar cuando yo la besaba. Yo me sé, Duan Cherry, yo me sé una más, uy, maldito vicio. Ustedes saben que yo juego micro, ¿no? El equipo de micro de nosotros, de la universidad, se llama Maldito Vicio. Ah, ¿cómo es ese nombre tan bacano? Dime, Cántesela de plátano ahí. A ver, esos manejan ñeros camuflados todos, ¿no? Cristiano. Yo me sé muchas, pero sobre todo más viejas. Digamos, bueno, voy borrando acá para ir a hacer alguno. ¿En cuál van ustedes? ¿Ya acá? ¿En cuál tienen problema de eso? ¿En ninguno? Hágase el 2A, profe. ¿El 2A este? ¿O el B? El A. ¿El A mejor? Bueno, vamos a hacer el 2A. Recorriendo las calles muy temprano. Profe, la verdad, ¿Cómo? no estuve en la clase, no sé cómo desarrollarlos. ¿Cómo, Sebastián? Que la verdad no estuve en la clase y no sé cómo desarrollarlos. ¿Cómo así que no estoy en la clase? No entiendo. Los iba a hacer todos. No, es que hoy tocó hacer algo urgente, profe. ¿Le tocó qué? Hacer algo urgente. Ah, ya. Entonces no estaba en la clase. No. Ah, bueno, pues nada, pues entendible. Pues vamos a decirme para que me pueda seguir lo más que pueda, ¿sí? Sí, pero desarrollando los ejercicios Sí, ¿bien o no? me pongo a pie. Ah, bueno, vale. Entonces, bueno, la parte A es, bueno, hallar la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, simplemente es la fórmula, ¿no? La derivada parcial de z con respecto a x es menos la derivada parcial de f con respecto a x de x, y, z sobre la derivada parcial de f con respecto a z de x, y, z. Y tengo esta función que está acá, esta expresión que tengo acá. Entonces, lo que hago es despejar todo para dejarlo igualado a 0. Se me va a quedar x, y cuadrado, z cubo, más x cuadrado menos y cuadrado menos 5z cuadrado igual a 0. Y esa función que está ahí, mi función f de x, y, z. Esta es f de x, y, z. Ya esa entonces le voy a dejar las derivadas parciales que están viendo ahí. Le voy a derivar eso parcialmente con respecto a x. ¿Sí? A ver cuánto me da. Y eso lo voy a poner arriba. Y derivo parcialmente con respecto a z y eso lo voy a poner abajo. Entonces va a ser igual, esta derivada parcial va a ser con respecto a x va a ser igual a menos. Voy a derivar eso parcialmente con respecto a x, ¿no? Acá, entonces z y eso constantes. Entonces me quedaría simplemente y cuadrado z cubo más esta derivada daría 2x. Y estos son constantes, la derivada 0. Entonces simplemente sería lo que está ahí.
¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Listo, ahora voy a sacar la derivada parcial de f con respecto a z. Entonces todo lo demás es constante. Acá, entonces sería xy cuadrado es constante, ¿no? Entonces quedaría xy cuadrado. La derivada de z cubo sería 3 veces z cuadrado. Esto de la derivada de 0 porque es constante, la derivada de 0 porque es constante, y la derivada de esto sería menos 10z. Y listo, esa sería la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Listo, esa es. Y la derivada parcial de z con respecto a y sería igual a menos, abajo va la derivada parcial con respecto a z, entonces es la misma. La misma esta, la misma de 3xy cuadrado z2 menos 10z, y arriba cambio por la derivada parcial con respecto a y. Entonces derivo esta expresión con respecto a y, lo demás es constante, entonces acá me quedaría 2x z cubo y. Esta derivada 0, la derivada de este sería menos 2y, y la otra también da 0, y esa sería la segunda. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues está bien. ¿Está bien? Profe, Señor. ¿podría repetir la línea de la derivada de x? ¿De la derivada de x? Ajá. Sí. Claro, usted coge esta expresión, va a llevar con respecto a x. Entonces, acá y y z son constantes. Entonces, esto es una constante. Yo tengo una constante por x. La derivada de una constante por x es la constante. Entonces, queda la pura constante. Y cuadrado z cubo. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de y cuadrado es constante y porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, es 0. La derivada de 5z cuadrado estoy derivando con respecto a x de 0. Eso es lo que hay. Listo, profe. ¿Listo? Y pues lo demás está ahí derivando normalito. Este es un ejemplo de, si yo quisiera hallar la derivada parcial de z con respecto a x, de la forma normal yo lo quería, lo que tendría que hacer sería despejar de aquí z y que me queden ya puras cosas en términos de x, y derivo normal parcialmente con respecto a x. Pero como lo pueden ver, acá está muy difícil despejar z. Yo no veo cómo. Si alguien me ve, bueno, está bien. Pero acá yo no veo cómo se pudiera despejar z. Para despejar z y derivar con respecto a x normal. Entonces hay que aplicar la derivación implícita de esta forma. Y acá queda en términos de z también, pero bueno. Aunque sea calcular la derivada. Y si me dan algún punto en específico, pues entonces yo puedo evaluar la derivada en mi punto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay la derivada implícita. Y pues los demás ejercicios hacen igual. ¿Está bien? Profe, Señor. ¿podría ser el del logaritmo natural? ¿El logaritmo? Vamos a hacer Es que me enredé con una parte y... Hágale. Vamos a hacer entonces el logaritmo. Yo también, desde primer vista, me parecía más enredado ese. Vamos a ver. De la parte B. No me acuerdo cómo era, creo que era z igual al logaritmo natural de x y z, ¿sí era así? Sí, así es. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto a x. De la fórmula, no menos la derivada de f sub x de x y z sobre la derivada parcial de z de x, y y z. Le vamos a ver con la función f. Entonces despejo, me queda 0 igual al logaritmo natural de x, y, z restado con z. Y esta es la función f a la que le voy a sacar la derivada. A colocar f. Listo, entonces voy a colocar acá de z de x va a ser igual a menos. Voy a derivarle eso parcialmente con respecto a x, ¿no? Pero normal, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que tenga ahí. 1 sobre x, y y z. O la derivada interna, la derivada de x, y, z, donde x es la variable y y, z son las constantes. Entonces la derivada de x, y, z, ¿cuánto sería? YZ. Z. Por y, z. Y ya derivé esto. Menos la derivada de z, pero como estoy derivando con respecto a x, z es una constante, entonces quedaría simplemente así. Y bueno, ahorita simplificamos. Sobre. Ahora derivo eso parcialmente con respecto a z, ¿cierto? Lo mismo, acá queda lo mismo, 1 sobre x, y, z. Por, ahora la variable es z y las constantes son x, y. Entonces la derivada, ¿cuánto sería? X, y. Menos, y acá si la derivada de z es 1.
acá si la derivada de z es 1. Si me quedaría así, entonces simplemente simplifico, me quedaría menos, este y se va con este y, este z se va con este z, me quedaría 1 sobre x, sobre este x se va con este x, este y se va con este y, 1 sobre z menos 1. Ahora esa expresión está fea, entonces vamos a arreglarla un poquito porque está muy bonita. Vamos a arreglarla un poco. Vamos a dar acá el menos por fuera. Y voy a hacer las sumas fraccionarias acá abajo. Me queda 1 sobre x. Y ahí me va a quedar z sobre 1 menos z. ¿Sí? Y hago la orejita y me va a quedar menos. Arriba me va a quedar z sobre, y abajo me va a quedar x que multiplica a 1 menos z. Y eso sería la derivada parcial de z, perdón, con respecto a x. ¿Sí? ¿Está bien? Sobre todo esto que fue el que me preguntó, ¿sí, Néstor? ¿Está bien? Sí, sí, señor, ya vi cuál fue el error. Sí, bueno, y entonces hay que, sí, hay que tener cuidado, uno todavía eso dura uno un buen rato confundiéndose a veces con las variables y eso. ¿Cuál es la que es constante? Como cuando uno ve aquí y z y la dice en su máquina, la derivada de eso, y z de punto a esto, pero bueno. Entonces, Sí, profe, es que cuando multipliqué por la interna del logaritmo natural, se me olvidó hacer constante también a la z. sí, Entonces, eso sí, entonces pasa, sí. Bueno, y entonces esa sería la derivada. ¿Listo? Entonces esa es la derivación implícita, simplemente es hacer eso. Que hicimos ahí, listo. Entonces ahí terminamos el primer objetivo de la clase de hoy, que era ver por qué hay un menos 1, ¿qué hay? Porque la fórmula tiene el menos 1. O ustedes decían menos 1 acá abajo, que quedaba así 1 sobre... ¿Este menos 1 dónde salir? Porque usted tenía logaritmo natural de x, y, z menos z. Como se está llevando con respecto a z, la derivada de z es 1. Entonces le queda este menos 1 le queda ahí. En cambio, con z ya con respecto a x, z es una constante. Entonces esta derivada llevaba a 0, entonces menos 1 no le aparecía. ¿Sí? ¿Sí que vino o no? ¿Listo? Ah, listo. Hágale. Bueno, entonces el primer objetivo de la clase, como les decía, era ver la derivada implícita y listo, ya cumplimos el primer objetivo. La segunda parte de la clase, lo que nos quede de tiempo, vamos a hablar un poco de la derivada direccional, ¿sí? Vamos a ver qué es la... ¿Se acuerdan que yo les había dicho que uno podía sacar la derivada con respecto a cualquier dirección? Y nosotros empezamos trabajando las derivadas parciales, que es esto, derivando cuando tomamos alguna de las variables independientes como constante, ¿no? Y como una constante o x como una constante. Y entonces sacamos las derivadas como en esa dirección, ¿no? O sea, tomando un plano, y igual a una constante, eso corta la superficie, me queda una curva en dos variables y entonces llamo la derivada así. Y yo les dije que ese plano que cortaba la superficie no tenía por qué ser paralelo a alguno de los ejes X o Y, sino que podría ser inclinado. Entonces uno podría hacer un plano inclinado que corte la superficie. Esa intersección del plano con la superficie da una curva en dos variables. Y entonces uno le podría sacar la derivada a esa curva de dos variables. ¿Sí? Les voy a tratar de ejemplificar eso que dije. Voy a mostrarles acá algunas cosas. En GeoGebra, a ver si toda esa cháchara que estoy hablando se entiende. Ah, espera un momentito que me salí. Ya. Esperen un momentico, ¿cuál es el torcido? Voy a tratar de darme a entender lo que quiero decir.
Bueno, acá tenemos una superficie normal, una superficie en el que, no le pongo cuidado a esto que está acá. Ahí tengo, no olviden la flechita que están abajo, solo miren la superficie. Entonces, esa superficie tiene como fórmula acá está arriba, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Como yo les decía, uno puede cortar esa superficie por planos y al interceptar el plano con la superficie le da una curva. Entonces, ahí estoy interceptando esa superficie con un plano que va a ser paralelo al eje X. Entonces estoy haciendo Y constante, por ejemplo, ahí llévale como 0.78, creo. Entonces, ese plano intercepta a la superficie de esta forma, como está la línea amarilla. Ese plano corta con la superficie y da esa curva que está mostrando ahí. ¿Sí logran entender eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí se entiende eso? ¿No? ¿Podría repetirlo, profesor? O sea, usted tiene esa curva, esa superficie que está ahí, la roja, ¿no? Entonces usted va a trazar un plano, lo que pasa es que ahí no se ve y no sé si lo puedo dibujar, porque no, acá no me da la opción de pintar ese plano. Pero lo que yo voy a hacer es pasar un plano haciendo Y constante, por ejemplo, el plano Y igual a 0.5, digamos. Ese plano me va a cortar la superficie así, como está, como determina esta línea. O sea, el plano cortaría, espérame tantito, el plano cortaría la superficie por acá así. ¿Sí? El plano corta la superficie por ahí, pero, espere porque necesito quitar esto. Y formaría esa curva que está acá. No sé si lo vean, es más bien les voy a mostrar otra cosa así, de otra forma lo pueden ver. Déjenme mostrarle otra. La que yo les mostré la otra vez, que yo creo que esa de pronto deja ver mejor. A ver, déjenme ya les muestro. Porque yo creo que eso no se está entendiendo. Espere. A ver, creo que era con esto que yo les mostré. Un momentico. Bueno, acá sí está. Vamos a mostrarles este, a ver para ver si recuerdan. Bueno, entonces miremos este. Recuerden que yo tenía acá la superficie, creo que es la misma. Bueno, casi la misma. Entonces yo lo que hacía era hacer, por ejemplo, Y constante, y eso lo que hacía era crear un plano que cortaba a la superficie. ¿Sí ven que el plano corta la superficie? Sí, profe. Y la curva de intersección es esta, que está mostrada ahí. ¿Sí la ven? La moradita. Sí, señor. Listo, entonces en vez de, y vea, lo que yo les trataba de mostrar era que por encima se veía la recta esa amarilla que le mostraban en el otro dibujo, bueno, pero era algo así. Ahora, si yo en vez de tomar el plano constante Y igual a X, bueno, Y igual, ahí es Y igual como a 1, ¿no? Si en vez de tomar ese plano constante yo tomo otro, entonces ya no voy a poner el plano constante en Y, sino voy a ponerlo en X, entonces ya voy a ponerlo en X, entonces el plano sale al revés, sale por acá. ¿Sí? Y corta la superficie y hay una curva de intersección ahí que es esa. Ahí está, ahí sí va bien, ¿cierto? Sí, mano, ahí sí. Señor. Listo. Entonces, de la misma forma, yo puedo en vez de pasar un plano que sea paralelo a alguna de las ejes coordenados, yo puedo pasar un plano que sea como atravesado, así como este, miren, Y igual a X. Ese es un plano que es inclinado, ¿sí lo ven? Sí, señor. Y ese plano también también corta la superficie en una curva, que pues ahí esta aplicación no tiene la opción de dar la curva de intersección, pero una la puede ahí como imaginársela, o notar que es como esta, mire, esta es la curva de intersección, ¿sí? ¿Sí la ven, cierto? Sí, profe. Señor. Entonces uno pensaría en pasar recta tangente también por ahí, en algún punto sobre esa curva por acá, pasar la recta tangente sobre ese plano, ¿sí? Sí. Entonces, esa es otro tipo de derivada. Entonces, nosotros ya habíamos visto las derivadas parciales, que son las que salen cuando usted corta con este plano. Ahí forma una curva y le saca la recta tangente. Esa es la derivada parcial con respecto a Y o X. Si uno pone el plano horizontal, digamos, en este sentido, también sale la otra derivada parcial, pero si usted coloca un plano inclinado, pues sale otra derivada. Esa derivada se llama derivada direccional. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional es una derivada que uno saca con respecto a cualquier plano que sea inclinado. O sea, no tiene que ser un plano paralelo al eje X o eje Y, sino que puede ser un plano inclinado. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Esa es la idea. Esa es la idea. Simplemente eso. Yo puedo pasar un plano inclinado que no sea como donde Y sea, o sea, un plano Y igual a 2, donde la Y sea constante y que sea paralelo al eje
X, no necesariamente tengo que sacar un plano que sea paralelo al eje Y, donde X sea constante, sino que puedo sacar un plano inclinado. A ese plano inclinado, al interceptarlo con la superficie, me da una curva. Como es una curva en dos variables, yo le puedo sacar a un punto la recta tangente y sacar su pendiente, y esa sería una derivada. Esa derivada sería derivada direccional porque está en una dirección diferente a la de las derivadas parciales. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es esa derivada direccional. Ahora, vamos, ya que se entendió la idea, vamos a ocuparnos de ver cómo se halla esa derivada direccional. Para eso vamos a necesitar algunas cosas de álgebra. Los que tuvieron un maravilloso profesor de álgebra como Néstor, que tuvieron un maravilloso profesor de álgebra. Entonces acá va a servir algo de vectores. Si ustedes vieron vectores, eso les va a servir para de pronto entender un poquitico mejor esta parte. Entonces vamos a utilizar los vectores para ver uno cómo saca la derivada direccional. ¿Listo? Pero antes de todo eso, vamos a ver un concepto para introducir ya algo de vectores que se llama el gradiente. Por ahora uno no va a entender para qué va a servir eso, entonces simplemente ustedes van a creerme que eso sirve para algo. Lo voy a definir, lo vamos a trabajar, lo vamos a hallar, y luego les voy a demostrar que ese gradiente nos va a servir para algo cuando hallemos la derivada direccional. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo. Entonces la idea es encontrar la derivada direccional. Una fórmula para hallar esa información de derivada direccional que obviamente va a depender del plano que yo tome. Si yo tomo ese plano y igual a x, pues obtengo esta curva y me da una derivada direccional. Pero si yo cambio ese plano por otro, ese ya no me gustó y voy a escribir ahora este. Ah, su máquina, espere que escribí como mal. Uy, ¿qué pasó? Ay, espérenme. Ahora sí, si yo hago este otro plano, pues la curva de intersección ya no sería la que teníamos originalmente, sino sería esta. Y pues me saldría una derivada direccional. Pero si yo tomo el plano que tomé antes, el y igual a x, me saldría con una curva diferente y me saldría otra derivada direccional. ¿Sí se entiende que salen varias? Sí, profe. ¿Sí? Entonces salen varias. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos a sacar una fórmula para eso. Pero para eso nos vamos a hablar primero de un concepto afín, que es el gradiente. Entonces vamos a ver lo que es el gradiente. Entonces, listo. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con el gradiente. Entonces, esperen un momentico, les abro esa parte teórica. Listo, entonces derivada direccional, pero para eso primero vamos a ver el gradiente, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es el gradiente. Entonces el gradiente es eso, es un vector y es ese vector que está ahí. Suponga que f es una función de dos variables x y y, cuyas derivadas parciales f sub x y f sub y existen. Entonces el gradiente de f se define como, es ese vector que está ahí, ¿sí? Eso es un vector. Acá el gradiente de f se nota de esta forma. Esta letra, ese triangulito invertido que no sé, no me crean, pero no me acuerdo cómo se llama. No, ese no es delta al revés. No me acuerdo cómo se llama. Después de pronto les digo. Bueno, ese triangulito y acá la función, ese es el gradiente. Y ese vector se va a formar hallando la derivada parcial de f con respecto a x, y usted le pone, eso lo va a poner la coordenada ahí, más la derivada parcial de f con respecto a y esa es la coordenada en j. Esa es una forma de dar los vectores. La otra forma de dar los vectores es por coordenadas, ¿no? Entonces coloca acá la derivada parcial de f con respecto a x, y acá coloca la derivada parcial de f con respecto a y. Esa es la otra forma de dar los vectores, pero una forma alternativa es colocándole a la coordenada en x, y a la coordenada en y, j. ¿Sí? Entonces, ese es el gradiente, es un vector. Sí, eso realmente es una función vectorial porque es una función que depende de x y y. Y cuando usted le dé valores a x y y, cuando x vale 2, por ejemplo, y y vale 3, pues obtiene un vector. Cuando x vale 3 y y vale 5, obtiene otro vector. Cuando x vale 5 y y vale 6, obtiene otro vector. Y bueno, así sucesivamente. Por ahora, entonces, vamos a dedicarnos a volvernos cauchos, a volvernos unos duros, sacando gradientes, porque más adelante les voy a convencer de que eso va a servir para algo. ¿Sí? O si no, les va a tocar ponerse a hacer un trabajo más bárbaro. Entonces, bueno, entonces vamos a practicar allá gradientes. Eso es facilito, solamente es aplicar esa fórmula que está ahí. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, algunos ejemplos, no, algunos ejercicios, porque eso, como ya los convencí, ustedes mismos lo dijeron, eso hay que tratar de no hacer las cosas muy solo.
Vamos a hacer algunos ejercicios. Hallar el gradiente de las siguientes funciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar unos sencillos al principio. De f de x, y igual, simplemente ya las derivas parciales, ¿no? X cuadrado menos x cubo y cuadrado más y a la 4. 2. F de x, y hállale, por ejemplo, a y menos e a la menos 2x cuadrado y. ¿Listo? Por ejemplo, a esos dos que están ahí, y vamos a hacer otro punto que, pero va a ser con un enunciado un poquito distinto. Voy a colocar acá 3. Y es, determine el gradiente de f en el punto indicado. Ustedes van a tener que hablarlo en un punto, en el punto indicado. Entonces van a colocar por acá A, y van a colocar x cuadrado menos 4y cuadrado, y el punto va a ser 2, 4. Y solo hagan esos dos, solo hagan eso. Profe, una pequeña pregunta. En el primer punto, la X, perdón, la Y de lo último, ¿a qué está elevada? La y si no se ve, ¿no? Está elevada a la 4. Listo, profe, gracias. Hágale, hágale, tranquilo. Pero solo sabes que el gradiente solo está definido cuando la función es de x y y y no de z también. Sí, de z también se puede, pero es que también se puede y es igualitico. ¿Qué pasa si tuviera con z? Entonces sería la derivada parcial de f con respecto a x y más la derivada parcial de f con respecto a y j más la derivada parcial de f con respecto a z k. ¿Sí? Se podría hacer. Pero a mí me gusta trabajarlo en dos variables porque es como lo que uno va a utilizar. Ya en tres variables es como raro. Pero sí se puede definir el variable, perdón, el gradiente también en tres variables. ¿Sí? Ah, listo, bro. Solo que allá pierde un poco el significado, entonces ahí de pronto uno lo deja un rato. Bueno, entonces calculen esos variables, perdón, esos gradientes y ya entonces lo revisamos. Voy acá a hacer una llamada que necesito hacer, me disculpan, entonces voy a hacer la llamada y ya revisamos.
Listo, ¿cómo les fue? Bien, profe. Muy fácil, ¿cierto? Bueno, vamos a calcular alguno. Quiero que o sea, sobre todo que se note. O sea, a mí me parece que, bueno, en mi opinión, también en mi experiencia de estudiante, uno a veces uno tiene que lograr entender cómo es una función en general y una función evaluar un punto. Eso parece que digamos hasta una bobada, pero para muchos eso no es tan sencillo. Y uno debe entender eso porque es importante. Si eso es como el sentido de una función, lo que hace una función es que usted puede evaluar en esa fórmula general cualquier punto. Sí, o sea, simplemente le da la fórmula del x y y, le está representando cualquier coordenada x y y. Entonces usted cuando lo reemplace obtiene el significado de lo que sea que signifique esa fórmula en ese punto. ¿Sí? Entonces usted tiene acá f de x y, usted evalúa en x y, le da la coordenada en z del punto. Si usted en el gradiente evalúa, reemplaza cuando x y, le hace el vector gradiente. ¿Sí? O sea, usted le da una fórmula de x y y cosas, pero usted no sabe qué es. Cuando usted la evalúa en el punto, le da el vector gradiente en ese punto. Es importante tener como esa idea de cuando usted evalúa un punto, obtiene como lo que es, lo que está trabajando el gradiente. Cuando usted le evalúa un punto, tiene el gradiente en ese punto, un vector en ese punto. Pero usted lo deja en general, le está dando el gradiente en cualquier punto. En las variables x y, cuando usted reemplace, obtiene el gradiente en un punto específico. Eso para muchos yo creo que le parece bobo, pero eso es importante. Entonces voy a dar el gradiente, digamos, ¿en cuál quieren que lo haga? ¿En el primero o en el segundo acá? En el primero. ¿El segundo, profe? Listo. En el segundo. En el segundo y ahorita calculamos el de acá para que vean la diferencia. Es uno de acostumbrarse a eso. Bueno, voy a calcular el gradiente. Simplemente aplico la fórmula, nada más. Entonces hago la derivada parcial con respecto a x. La derivada de y entonces sería 0 menos, voy a sacar acá el menos. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, ¿no? Es e a la menos 2x cuadrado y. Por la regla de la cadena, por la derivada del exponente, como estoy derivando con respecto a x, menos 2y es una constante, por la derivada de x cuadrado sería 2x, entonces sería menos 4yx. ¿Sí? ¿Alguien se confundió o si me creen que esa es la derivada parcial con respecto a x? Ahí está bien, profe. Está bien, ¿cierto? Y eso es y. Más, ahora hago la derivada parcial con respecto a y, entonces si me sale la derivada de y sí sería 1, menos la derivada de la exponencial es la misma, e a la menos 2x cuadrado y. Y ahora la derivada del exponente. La derivada del exponente, como y es una variable, lo demás es constante, entonces la derivada es menos 2x cuadrado. Por menos 2x cuadrado. Y a eso le pongo la j. Sí, yo creo que, no sé si lo vean, ese reflejo, ese está reflejando muy feo. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Sí, profe. Sí, se ve. Acá hay que colocarle estos paréntesis porque si no pareciera que el 1 estuviera por fuera de la j. No es completo, ¿sí? Esta es la derivada parcial con respecto a x va con la y y toda la derivada parcial con respecto a y completa va con la j. ¿Listo? Porque es un vector. Entonces la y no se puede separar de la j. O sea, la y no se puede mezclar con la j. Lo que tenga i va aparte y lo que tenga j va aparte. Y eso va a tomar más valor cuando hagamos la de acá. Voy a hacer ahora la de acá. En el segundo punto, pues tenía que hallar el gradiente, pero evaluándolo en un punto. Entonces yo simplemente hallo el gradiente en general, que sería el gradiente de f de x, y. Por eso queda x, y, una función que depende de x y y. La derivada parcial con respecto a x, simplemente 2x, pongo la y. Más la derivada parcial con respecto a y sería menos 8y. Menos 8y y pongo la j. ¿Sí? Y lo evalúo en el punto que me dicen acá, en el punto 2,4. Entonces coloco el gradiente de f evaluado en el punto 2,4 es igual a 2, donde haya x cambio por 2. Pongo el i menos 8, donde haya la y pongo el 4. J. Y eso me va a dar el vector 4i menos 32j. Eso es un vector, entonces por eso es la coordenada, o sea, ahí cae como todo, ¿sí? O sea, esto acá no pareciera que es un vector, en mi opinión, pero cuando usted lo evalúa en un punto específico, pues le da un vectorcito como este, ¿sí? Por eso digo que esto es una función vectorial. Es una función que depende de x y y, pero cuando usted le valores a x y y, obtiene un vector. Como resultado tiene un vector. No sé si lo están viendo como la diferencia. Normalmente cuando ustedes tienen una función x y, usted por ejemplo x y, nomás por eso. Usted le valores a x y y obtiene un número real.
¿sí? Cuando x vale 1 y cuando y vale 2 obtiene un número real. Acá, en el gradiente, es una función vectorial, porque usted le da valores a x y obtiene un vector. Por eso es una función vectorial. ¿Listo? Y este vector, escrito de otra forma, es el vector 4, menos 32. Es ese vector. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces ese es un vector. Y ya luego vamos a ver para qué sirve ese vector gradiente. ¿Listo? Nos quedan 15 minutos de la clase y estoy acá reflexionando dentro de mí mismo, porque el tema para sacar la fórmula de la variable direccional se necesita algo de tiempo. Entonces, no sé si hacerlo de no, sí, vamos a tratar de sacarlo de una vez. Vale, vamos a tratar de sacar la derivada direccional de una vez. De hecho, les dejo cómo hacer el cuento de la derivada direccional. Listo, entonces para acá la derivada direccional vamos a necesitar un vector. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es algo así. Recuerden que lo que uno hacía para acá las derivadas parciales tenía acá por acá la superficie que fuera. Tiene la superficie y tomaba un punto por acá en el plano XY, el punto que sea, vamos a colocar por acá. El punto acá vale X, acá vale Y. Bueno, X0 y Y0, ¿no? Y lo que hacía uno para hallar la derivada direccional, la derivada direccional no, las derivadas parciales, era hacerle un incremento a la variable X o a la variable Y, ¿no? Entonces a la variable X le hacía un incremento de delta X, entonces se la incrementaba en un valor delta X, esto valía delta X, entonces este punto quedaría valiendo X0 más delta X, ¿cierto? Y entonces la derivada parcial con respecto a X iba a ser igual al límite el límite cuando h tiende a 0 de f de x, a ver, ¿cómo era acá? ¿Qué era lo que le sumaba uno acá? Más delta X. Más delta x. ¿Sí? Menos no, coma. ¿Qué más? Y más delta Y. Y más delta Y no, porque no le estoy sumando nada a la Y. Recuerden que solo le voy a sumar a la X. La Y la tomo como constante. ¿De acuerdo? Sí. Entonces solo le sumaba y la Y la dejaba igualitico y a eso le restaba. F de X, Y. F de X, Y. Bueno, en este caso X0, ¿no? X0, Y0, F de X0, Y0 sobre. ¿Y abajo qué ponía? ¿Mm? Delta X, ¿no? Delta X, ajá. Recuerde que es restar las coordenadas en la variable dependiente y restar las coordenadas en la variable independiente. ¿Sí? ¿Sí era delta X? A ver, revisen a ver si era delta X o no. Revisen a ver cuando les di la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y. Profe, usted esta clase sí Profe, la sobre publicó. H, ¿no? ¿Cómo? Sobre H. Es sobre H, pero o sea, la letra no importa, entonces acá puse fue H, ¿no? No, profe, ahí. Hay que. A ver, revisen a ver dónde copiaron, aunque no sé si la puse con H o con delta X, ¿sabes? ¿O qué Yo lo pasa? puso con H, profe. ¿Con H? Sí lo puse con H, pero aquí reemplazó por delta X, profe. ¿Pero después reemplacé por delta X? O sea, ¿lo dejé así? No, profe, usted no la dio con H. Con H, o sea, acá dejé H. Sí. Sí, en vez de delta X, H. Así, ¿cierto? Sí, señor. Listo, no importa, pero lo puedo dejar como delta X, porque acá ya digo que coloqué en el dibujo delta X, entonces dejemos delta X. Pero es la misma cosa, ¿no? No se vayan a traumatizar.
Lo que pasa es que lo dejé por h haciendo la similitud con cálculo 1, que fue el que, como lo expliqué, ¿no? Entonces, y acá pongo entonces que delta x tiende a 0. Sí, o lo mismo que es como si fuera que h tendiera a 0. A ver, revisen para que estemos de acuerdo que esto sí está bien escrito. Si Sí, quieren, Sí, es igual. sí, igual, ¿no? Entonces, listo. Esa era la derivada parcial con respecto a x. Entonces yo le hacía un cambio acá, chiquitico, a la variable x. Ahora, cuando hacemos la derivada parcial con respecto a y, dejábamos ahora la x constante, este x lo damos constante y le hacíamos era el cambio acá. Le agregamos a esto delta y acá teníamos el punto y0 más delta y. Entonces me quedaba la derivada parcial con respecto a y, era el límite cuando delta y tiende a 0, lo mismo que si fuera h, de f de x0, x0 ahora es constante y lo que voy a sumarle es a y0, y0 más delta y, restándole f de x0, y0, y esto lo voy a colocar sobre delta y. ¿Listo? ¿De acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces la derivada direccional lo que va a cambiar es que usted no solo le va a hacer cambio a la x, o sea, no solo le va a sumar a la x. A ver, la derivada parcial con respecto a x, uno solo le sumaba a la x. La derivada parcial con respecto a y, uno solo le sumaba a la y. La derivada direccional lo que va a cambiar es que usted le va a sumar a ambas variables, al tiempo. ¿Sí? Que le va a sumar a ambas variables al tiempo. Ese es el cambio que uno le va a hacer. Que no voy a dejar a ninguna de las dos variables constantes, sino que le voy a sumar un pequeño delta x al x0 y le voy a sumar un pequeño delta de y a y0. Entonces la derivada direccional me quedaría... Entonces la derivada direccional me quedaría algo así como el límite cuando delta x y delta y tienden a 0 de f de x0 más delta x, y0 más delta y, perdón, delta y. Uno lo cambiaría así, menos f de x0, y0, sobre. Pero entonces acá queda complicado de colocar, ¿sí? Ah, espere porque está brillando. Voy a borrarlo de abajo y voy a escribir abajo porque quiero que esto se note bien. Entonces quedaría por acá, límite cuando delta x y delta y tienden al 0 de f de x0 más delta x, y0 más delta y menos f de xy sobre, y acá vamos a colocar. Recuerden que abajo lo que se coloca es la resta de las coordenadas que están en el plano. O sea, cuando teníamos la derivada parcial con respecto a x, yo tomaba el punto x0 más delta x y le restaba el punto x0. Cuando usted tenía, bueno, perdón, así no, usted tenía el punto x0 más delta x, y0, y a ese le restaba el punto x0, y0, y al hacer esa resta le daba solamente delta x, 0, ¿no? Le da delta x, 0. ¿Sí? Ay, ahí no se ve. Bueno, y cuando usted tenía el punto x0, y0 más delta y, y a eso le restaba el punto x0, y0, eso le daba 0, delta y. ¿Sí? ¿Sí se alcanzan a ver eso que está ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso cuando uno colocaba la derivada parcial con respecto a x, solo le importaba que delta x tendiera a 0, porque la otra coordenada ya era 0. Y cuando hacía la derivada parcial con respecto a y, solo le importaba que delta y tendiera a 0, porque la otra coordenada ya era 0. Pero cuando usted va a restar las dos cosas y tiene que x0 más delta x, y0 más delta y, le va a restar x0, y0, eso le va a dar igual a delta x, delta y. ¿Sí? Le va a dar delta x, delta y. Entonces necesita que ambas cosas tiendan a 0. Por eso acá el límite va con ambas cosas que tienden a 0. Igual pues por acá por esta suma también se entiende que el límite, las dos deltas tiendan a 0.
¿Sí? Ahora, lo que uno debería colocar acá abajo, sobre esta diferencia que uno tiene acá, es esta distancia que hay desde este punto, delta X, delta Y hacia el origen. ¿Sí? De ahí sale. A ver, espere porque yo siento que ya eso se está confundiendo. A ver. Voy a borrar un poquitico este pedazo. Porque no van a entender lo que les quiero decir. A ver. Cuando yo tomaba el límite de la derivada parcial con respecto a X, yo colocaba el límite cuando delta X tiende a 0, de f de X 0 más delta X, Y0 menos f de X0, Y0. Y esto lo dividía entre delta X, ¿sí? Lo dividía entre delta X porque solo estoy moviendo el delta X. Y la derivada parcial con respecto a Y lo dividía entre delta Y porque el único desplazamiento que estoy haciendo es delta Y. Pero acá estoy haciendo un desplazamiento combinado. Entonces acá yo no puedo colocar ni solo delta X, ni puedo colocar solo delta Y. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que colocar algo que me dependa de delta X y delta Y. Acá abajo en el denominador. Entonces para eso lo que uno va a hacer es tratar de reescribir estas cantidades de delta X y delta Y en términos de otra variable que me permita acá abajo colocar una sola cosa. Colocar OH o algo que dependa de una sola letra. Para acá también el límite me quede dependiendo de una sola letra. Algo así. ¿Sí se entiende eso o no? ¿O estoy demasiado enredado? ¿Qué dicen? Yo lo voy entendiendo, profe. Sí, los demás. Sí, eso es similar a lo que hacíamos cuando teníamos coordenadas polares, ¿no? Eso, exactamente. Es algo así. O sea, cuando yo tenía acá la derivada parcial con respecto a X, no había ningún problema porque yo solo estoy cambiando la X. Ese es el único cambio que estoy haciendo. Entonces, por eso divido simplemente entre esta X. Cuando estaba sacando la derivada parcial y delta X tiende a 0. Cuando estoy sacando la derivada parcial con respecto a Y, solo le hago cambio a Y. Entonces divido entre el cambio, que solamente es en Y, que sería delta Y, y solamente delta Y tiende a 0. Pero en este caso, como le estoy haciendo cambio a las dos variables, ambas tienden a 0. Acá me quedaría que ambas tienden a 0. Y allá en el límite, cuando ambas tienden a 0, es un camello. Eso ahí uno se mete en muchos problemas. Entonces la idea es tratar de ver cómo yo reescribo esto, que dependa de una sola variable, que ambas dependan de alguna sola variable, y acá yo pueda colocar algo como en coordenadas polares que sea como que R tiende a 0, y esto que me quede solo en términos de R y un ángulo, por ejemplo, y acá R y un ángulo y abajo colocar solo R, exactamente como lo que hacíamos con coordenadas polares. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá porque todavía falta bastante y no vamos a terminar. En la próxima clase nos vamos a ocupar de eso, de este límite que estaba con términos de delta X, delta Y que tendían a 0. Vamos a tratar de cambiarlo para que quede entendiendo una sola cosa a 0. Vamos a ver cómo se hace para que desaparezca este delta X y delta X y quede algo como así, con otras variables, y acá abajo voy a colocar una sola. Sí, entonces vamos a dejar eso para la próxima clase porque yo siento que en los 4 o 3 minutos que nos quedan no acabamos y va a quedar toda a mitad. ¿Listo? Entonces, más o menos queda claro lo que vamos a terminar de hacer en la otra clase. Señor. Listo, entonces vamos a dar hasta ahí. Entonces, quedémonos con lo que vimos de la derivada implícita, que creo que quedó claro, con el gradiente, que creo que quedó claro, y la próxima clase vuelvo a retomar esto. Simplemente quise como dar una idea en general de lo que se trata de hacer. Ya la próxima clase vuelvo a hacer las cuentas más específicas de cómo se convierte este delta X y este delta Y en otra cosa, para que aquí al límite de acá tenga una sola variable que tienda algo. Y bueno, calculamos la derivada direccional. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces si quieren olviden esto y la próxima clase lo retomamos mejor. Bueno, nada, entonces hasta acá dejamos la clase de hoy. Ya es hora de terminar, entonces nos vemos, estudien y nos vemos el lunes, ¿no? Sí, el lunes. Y recuerden que el parcial es el sábado, ¿no? Entonces me voy a quedar con, los demás se pueden ir y me voy a quedar con Camila y con José, que necesitamos cuadrar acá una cosa, ¿listo? Listo, profe. Listo, hágale, entonces que les vaya bien. Profe, ¿usted esta clase sí la publica? Que por Sí, problemas claro, ahí del internet no vi lo de los gradientes, entonces ahí me perdí un toque. Pero Ah, bueno, sí, yo la publico, yo la subo apenas acabemos, yo la subo. Vale, profe, gracias. Listo, hágale, bueno, entonces, que les vaya bien, buen resto de fin de semana, de todo, y nos vemos entonces el lunes. Listo, profe, se cuida. Hágale, que les vaya bien.
Bueno, entonces Camila y José. Ah, bueno, espera que se vayan los demás. No, mejor cuadremos por... Camila, ¿puede hablar? Sí, señor. Camila, José ya me dio los horarios en los que él puede presentar el parcial porque él trabaja los fines de semana. Entonces escríbame, No, mándame de un lunes a mensaje. sábado, profe. ¿Cómo? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Ah, sí, eso que está de lunes a sábado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, él me pasó los horarios que tiene disponible para el parcial. Entonces, escríbame por WhatsApp, mándeme un mensaje, lo que sea. Hola, profe. Y yo le mando los horarios que él tiene para ver y usted me dice cuál le sirve, ¿sí? Vale, profe, gracias. Listo, hágale. Bueno, entonces voy a cerrar la clase ahora ahí para todos. Bueno, hágale, profe, vemos. Hágale que vaya bien.